Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos que no anuncias en tus redes sociales. Momentos que no compartes con nadie porque duelen demasiado, porque la vergüenza y el dolor se mezclan de una manera que ni tú mismo puedes explicar. Y hay momentos que te los entrega tu propio hijo. Con sus manos pequeñas. Con sus ojos grandes y asustados. Con una voz que tiembla porque sabe que lo que está a punto de mostrarte va a cambiar todo. Para siempre. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Era un martes por la noche. Un martes completamente ordinario. Habíamos cenado. Diego, mi hijo de 10 años, había hecho su tarea. Yo había lavado los platos como lo hacía siempre, con el cansancio pegado en los huesos de una mujer que trabaja, que cuida, que ama y que confía. Mi esposo, Rodrigo, no había llegado aún. Otra vez tarde. Otra reunión de trabajo, me había dicho por mensaje. Y yo, como siempre, le creí. Porque así funciona la confianza, ¿verdad? Le crees a la persona que duerme a tu lado. Le crees a la persona que prometió amarte. Le crees porque creer es lo único que te queda cuando el amor es todo lo que tienes. Pero esa noche, Diego entró a mi cuarto. Lo vi raro desde que terminó de cenar. Quieto. Callado. Con algo cargado en los ojos que un niño de 10 años no debería cargar nunca. Se paró frente a mí. Y con las dos manos me extendió el teléfono de su papá. Mamá, me dijo, y la voz le salió rota, mira lo que hace papá cuando te vas. Y en ese instante, el mundo se detuvo. No sé cuánto tiempo me quedé mirando ese teléfono sin tomarlo. Quizás fueron segundos. Quizás fueron años. Porque cuando una madre ve a su hijo en ese estado, cuando entiende el peso que ese niño cargó solo, cuando comprende que su hijo de 10 años vio algo que lo obligó a tomar la decisión más difícil de su corta vida, algo dentro de ti se rompe antes de saber siquiera qué está pasando. Tomé el teléfono. Lo desbloqueé. Y vi lo que Diego necesitaba que yo viera. Lo que encontré en esa pantalla no fue una simple traición. Fue el derrumbe de 14 años de matrimonio. Fue la destrucción de todo lo que creí que éramos. Fue la confirmación de que el hombre al que amé con toda mi alma llevaba mucho tiempo siendo alguien completamente diferente cuando yo no estaba mirando. Pero eso no fue todo. Porque lo que pasó después de esa noche fue algo que ni yo misma pude imaginar. Lo que vino después fue una historia de traición, de dolor, de decisiones difíciles y de una justicia que llegó de la manera más inesperada y más poderosa que puedas imaginar. Quédate conmigo. Porque esta historia no termina con una mujer destruida. Esta historia termina con una mujer de pie. Pero para llegar ahí, necesito contarte todo desde el principio. Rodrigo y yo nos conocimos cuando teníamos 23 años. Él estudiaba administración de empresas. Yo, diseño gráfico. Nos encontramos en una cafetería cerca de la universidad, en una de esas situaciones que parecen sacadas de una película. Él derramó su café sobre mis apuntes. Me pidió disculpas con una sonrisa que hacía olvidar el enojo, y 2 horas después seguíamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Era encantador. No de esa manera superficial y vacía de algunos hombres que solo quieren impresionar. Era encantador de verdad. Escuchaba. Preguntaba. Recordaba los detalles que tú pensabas que habían pasado desapercibidos. Si un jueves te contaba que estabas nerviosa por una presentación, el viernes te preguntaba cómo te había ido. Me enamoré despacio y después de golpe. Como suele pasar con las cosas que duran, o que uno cree que van a durar. A los 2 años de novios, nos casamos. Una boda sencilla, porque no teníamos mucho dinero, pero llena de esa felicidad genuina que no necesita decoración para brillar. Mi madre lloró. Su madre lloró. Yo lloré. Rodrigo me tomó la mano en el altar y me dijo en voz baja, voy a hacerte feliz todos los días que me queden de vida. Y yo le creí. Durante los primeros años, fuimos esa pareja que todos admiran sin decirlo. Teníamos nuestras peleas, claro. Nuestros momentos difíciles. Pero los atravesábamos juntos. Hablábamos. Nos reconciliábamos. Crecíamos. Cuando Diego llegó, pensé que éramos completos. Verlo él cargando a nuestro hijo por primera vez fue una de las imágenes más hermosas de mi vida. Rodrigo lloraba. Yo lloraba. Diego dormía ajeno a todo, pequeño y perfecto, sin saber que era el centro de gravedad de 2 personas que lo amaban con una intensidad que asustaba. Los primeros años de Diego fueron buenos. Rodrigo era un padre presente. Llegaba a casa para la hora de la cena. Los fines de semana los pasábamos juntos.
Era el tipo de familia que yo había soñado. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No de manera dramática. No de un día para el otro. Fue lento, casi imperceptible, como cuando el agua va desgastando una piedra y tú no te das cuenta hasta que la piedra ya no existe. Rodrigo empezó a llegar más tarde. A veces 1 hora. A veces 2. Las explicaciones siempre sonaban razonables. Trabajo, un proyecto importante, un cliente difícil, una reunión que se extendió. Y yo, que también trabajaba, que también entendía las presiones laborales, que confiaba en él, asentía y guardaba la cena en el refrigerador. Empezó a mirar el teléfono con más atención de la necesaria. A girarlo boca abajo cuando yo me acercaba. A salir al jardín para hacer llamadas que antes hacía en la sala sin pensar. Pero yo me decía a mí misma, estás siendo paranoica. Este hombre te ama. Este hombre es el padre de tu hijo. Este hombre prometió hacerte feliz todos los días de su vida. Y ahí estaba el problema. Porque a veces el amor nos vuelve ciegos. No porque seamos tontas. Sino porque preferimos la ceguera al dolor de ver lo que está justo frente a nosotros. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí durante casi 2 años. 2 años en que algo dentro de mí sabía. Pero yo elegía no escucharlo. Hasta que Diego tomó ese teléfono y no me dejó otra opción. Ahora que miro hacia atrás, puedo ver con una claridad dolorosa todas las señales que ignoré. Y lo más difícil no es haberlas ignorado. Lo más difícil es entender por qué. La primera señal fue una conversación de madrugada. Era quizás la 1 de la mañana. Yo me había despertado con sed y al pasar por la sala lo vi a él, sentado en el sillón, con el teléfono en la mano, sonriendo. No una sonrisa de nada. Una sonrisa de alguien que está completamente perdido en otra parte. Cuando lo escuché levantarme, la cara se le cambió en un segundo, apagó la pantalla y me dijo que no podía dormir, que estaba leyendo noticias. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo que con nadie. Le pregunté por qué sonreía. Me dijo que había visto un meme gracioso. Y yo regresé a la cama. Porque ¿qué otra cosa hace una mujer que confía en su marido a la 1 de la mañana cuando tiene que trabajar al día siguiente? La segunda señal fue más directa y la descubrí por accidente. Estaba usando su computadora porque la mía se había roto, y al abrir el navegador, el historial me mostró conversaciones de una aplicación de mensajería que yo no reconocía. Solo alcancé a ver el nombre de una mujer antes de que el navegador cargara otra página. No lo confronté. Me dije que probablemente era una colega. Que era normal tener contactos de trabajo. Que yo estaba siendo irracional. ¿Ven lo que hacemos? ¿Lo que nos hacemos a nosotras mismas? Encontramos la evidencia y la convertimos en algo inocente porque la verdad duele demasiado. La tercera señal me la dio Diego. Y fue la más importante de todas, aunque tardé en entenderla. Un día, quizás 2 meses antes de esa noche del teléfono, Diego me preguntó algo que me pareció extraño en ese momento y que ahora me rompe el corazón. Mamá, me dijo mientras hacíamos juntos un rompecabezas, ¿tú y papá siempre van a estar juntos? Yo lo miré y le sonreí. Por supuesto, mi amor. ¿Por qué preguntas eso? Se encogió de hombros. Por nada. Pero no era por nada. Diego ya sabía algo. Diego llevaba tiempo cargando algo que un niño de 10 años no debería cargar. Y yo, su madre, no lo vi. Eso es quizás lo que más me duele de toda esta historia. No lo que me hizo Rodrigo a mí, sino lo que le hizo a Diego. Exponerlo a algo así. Obligarlo, con su comportamiento irresponsable, a convertirse en el guardián de un secreto que lo estaba destruyendo por dentro. Porque Diego no tomó ese teléfono por impulso. Diego lo pensó. Lo cargó durante días, quizás semanas. Tuvo miedo. Lloró solo, probablemente, en su cuarto, sin saber qué hacer. Y finalmente tomó la decisión más valiente y más difícil que puede tomar un niño, decirle la verdad a su madre aunque esa verdad lo cambie todo. Ese niño de 10 años tuvo más valentía que yo en 2 años de señales ignoradas. Y esa noche, cuando me extendió ese teléfono, yo finalmente decidí mirar. No voy a entrar en todos los detalles. Primero porque algunos son demasiado personales. Y segundo porque lo que importa no es el contenido exacto, sino el peso de lo que significa descubrir que la persona en quien más confiabas en el mundo lleva viviendo una doble vida. Lo que encontré en ese teléfono fue una conversación que llevaba meses. Mensajes de todos los días. Buenos días de otra persona. Buenas noches de otra persona.
Conversaciones íntimas que yo nunca habría imaginado. Fotos. Planes. Palabras de amor que Rodrigo le escribía a otra mujer mientras yo dormía en la misma cama que él. Y lo que más me golpeó no fue la evidencia en sí misma. Fue leer, en esos mensajes, la versión de mí que Rodrigo le pintaba a ella. Me describía como una mujer fría. Ausente. Que solo pensaba en el trabajo. Que no lo entendía. Que había dejado de amarlo hace mucho tiempo. Eso fue lo que más me destruyó. Porque yo no era esa persona. Yo era la mujer que le guardaba la cena caliente. La que le preguntaba cómo le había ido el día. La que sacrificaba sus propios sueños para que la familia funcionara. La que amaba a ese hombre con todo lo que tenía. Y él, en lugar de valorarlo, en lugar de hablar conmigo si algo no estaba bien, decidió construir otra historia en otro lugar y manchar mi nombre para justificarse. También encontré fechas. Fechas de encuentros que reconocí porque coincidían exactamente con las reuniones de trabajo y los viajes de negocios que yo había aceptado sin cuestionar. ¿Cuántas veces me había quedado sola con Diego, organizando la casa, haciendo el trabajo doble, esperándolo, mientras él estaba en otro lugar completamente? Cerré el teléfono. Puse el teléfono sobre la cama. Me quedé sentada en silencio durante lo que parecieron horas. Diego seguía parado en la puerta. Me miraba con esos ojos que mezclan el miedo de haber hecho algo mal con el alivio de haber dicho la verdad. Me levanté. Lo abracé. Lo abracé fuerte, más fuerte de lo que había abrazado a alguien en mucho tiempo. Y le dije al oído, gracias, mi amor. Gracias por decirme la verdad. Tú no hiciste nada malo. Nada de esto es culpa tuya. ¿Me escuchas? Nada de esto es culpa tuya. Y él lloró. Y yo lloré con él. Pero me prometí a mí misma en ese momento que mis lágrimas iban a ser las últimas que derramaría por Rodrigo sin hacer nada al respecto. Esa noche tomé una decisión. No iba a explotar. No iba a gritar. No iba a confrontar a Rodrigo cuando llegara a las 2 de la mañana oliendo excusas. No. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a planear. Hay dos maneras de reaccionar cuando te rompen en pedazos. La primera es explotar en el momento. Gritar. Llorar. Confrontar. Tirar cosas. Decir todo lo que piensas sin filtro y en el peor estado emocional posible. Es humano. Es comprensible. Pero raramente es lo más efectivo. La segunda es más difícil. Mucho más difícil. Especialmente cuando el dolor es tan grande que sientes que te va a consumir si no lo sacas en ese instante. La segunda manera es respirar. Es pensar. Es planear con cabeza fría lo que vas a hacer a continuación para que el resultado final sea el mejor posible, no solo para ti, sino para tu hijo. Esa noche, después de acostar a Diego, me senté en la cocina con una taza de té que nunca tomé y empecé a pensar con más claridad de la que había tenido en años. Primero, necesitaba evidencia sólida. No solo lo que había visto en el teléfono de Rodrigo, que técnicamente yo no debería haber visto. Necesitaba documentar, organizar, guardar de manera que fuera irrefutable. Segundo, necesitaba hablar con alguien de confianza. Alguien que me ayudara a pensar, que no actuara por emoción, que pudiera orientarme sobre mis opciones legales. Tercero, necesitaba proteger a Diego. Eso era lo más importante de todo. Independientemente de lo que pasara entre Rodrigo y yo, Diego no podía ser el centro de un conflicto. Diego había sido ya suficientemente afectado. Rodrigo llegó esa noche a las 2 menos cuarto. Abrió la puerta con cuidado, como siempre lo hacía cuando llegaba tarde, esa consideración pequeña y falsa de alguien que finge ser cuidadoso. Asomó la cabeza al cuarto, vio que yo aparentemente dormía, y se fue al baño. Yo tenía los ojos cerrados pero no dormía. Escuché cada uno de sus movimientos. El sonido del agua. El ruido de la cama al recostarse. Y después su respiración volviéndose pareja y tranquila mientras se quedaba dormido. Y yo, a su lado, completamente despierta, planificaba. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo se fue al trabajo, llamé a mi amiga Valentina. Valentina es de esas personas que Dios pone en tu vida específicamente para los momentos en que todo se derrumba. Abogada de familia, directa como pocos, con una capacidad para escuchar sin juzgar que pocas personas tienen. Le conté todo. El silencio del otro lado del teléfono duró quizás 3 segundos. Después Valentina dijo, bien. Escúchame. No toques nada. No confrontes a nadie.
Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Y así comenzó el plan. Valentina me explicó que en estos casos, actuar por impulso es lo peor que puedes hacer. Que las decisiones tomadas desde el dolor generalmente benefician a quien te hizo daño, porque te hacen ver inestable, agresiva, irracional. Que lo que yo necesitaba era construir un caso sólido y posicionarme de la manera correcta antes de revelar que sabía todo. Me dijo que lo primero era consultar con un abogado de familia para entender mis derechos. Lo segundo era organizar mis finanzas independientemente. Lo tercero, y más importante, era documentar todo. Y lo cuarto fue algo que no esperaba. Necesitas hablar con Diego, me dijo Valentina. Con calma. Con cuidado. Saber exactamente cuánto vio y desde cuándo. No para usarlo en su contra, sino para proteger a tu hijo de lo que viene. Esa misma tarde, cuando Diego llegó de la escuela, nos sentamos en su cuarto. Lo miré a los ojos y le pregunté, con la mayor calma que pude reunir, cuando había visto por primera vez algo en el teléfono de su papá. Lo que me dijo me heló la sangre. Diego había visto algo hacía 3 semanas. Fue un sábado por la tarde. Rodrigo se había quedado dormido en el sillón de la sala con el teléfono en la mano, y cuando Diego pasó a su lado, la pantalla se encendió con una notificación. Diego vio el nombre. Vio las palabras. Y aunque tenía 10 años, tuvo suficiente comprensión del mundo para entender que algo estaba muy mal. Durante 3 semanas, Diego cargó ese peso solo. Fue a la escuela. Hizo su tarea. Cenó en familia con Rodrigo y conmigo, mirando a su papá a los ojos sin decir nada, con ese secreto enorme aplastándolo por dentro. 3 semanas en que ese niño tuvo que sonreír en la misma mesa que el hombre que estaba traicionando a su madre. Yo no podía imaginar eso. No quería imaginarlo. ¿Por qué tardaste en decirme? Le pregunté, con cuidado, sin reproche. Diego se quedó callado un momento. Después dijo, porque tenía miedo de que si te decía, papá se fuera y tú lloraras mucho y todo fuera diferente. Y ahí estaba. En esa respuesta de 10 años la verdad más grande de toda la historia. Mi hijo había callado para protegerme. Para proteger la familia. Para mantener intacto el mundo que él conocía, aunque ese mundo ya tenía grietas que él podía ver y yo no. Hasta que ya no pudo más. Hasta que el peso fue demasiado y la conciencia fue más fuerte que el miedo. Lo abracé de nuevo. Y le expliqué, con palabras sencillas, que lo que estaba pasando entre papá y yo era un asunto de adultos. Que él no tenía responsabilidad ninguna. Que lo que había hecho al decirme la verdad había sido un acto de amor, no de traición. Que su papá siempre iba a ser su papá, que eso no cambiaba. Pero que las cosas en casa iban a cambiar, y que íbamos a atravesarlo juntos. Lo vi respirar. Como si 3 semanas de aire contenido finalmente salieran. Esa misma noche llamé a mi hermana, que vive a 2 horas de distancia, y le pedí que viniera el fin de semana sin dar muchos detalles. Necesitaba tener a alguien de mi lado cerca. Necesitaba no estar sola en esto. Mientras tanto, seguí mi vida con Rodrigo como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo más difícil de todo. Despertarme a su lado. Tomar el desayuno frente a él. Responder sus mensajes de cómo va tu día, con normalidad. Escucharlo hablar sobre el trabajo, sobre los planes del fin de semana, sobre una película que quería ver, mientras yo sabía lo que sabía y él no tenía idea de que el mundo que había construido sobre mentiras estaba a punto de derrumbarse. Hay una fuerza increíble en el silencio cuando el silencio es estratégico. Yo la descubrí esa semana. Y Rodrigo, completamente ajeno, siguió con su doble vida sin imaginar que el reloj ya había empezado a correr. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con más precisión y determinación que en cualquier proyecto de mi vida. Valentina me conectó con un abogado de familia, el licenciado Morales, un hombre de unos 50 años, serio y metódico, que me escuchó durante 1 hora sin interrumpirme y al final dijo, tiene usted más de lo que cree. Ahora organicémoslo correctamente. Lo primero que hicimos fue documentar las finanzas del matrimonio. Esto era algo en lo que yo había cometido un error enorme durante años, dejarle a Rodrigo el control casi total de las cuentas bancarias, de las inversiones, del manejo económico del hogar. Yo trabajaba y aportaba, pero él administraba. Y eso, en una separación, puede ser devastador para la parte que no tiene visibilidad de los números. Durante esas 2 semanas, con la orientación del licenciado Morales, empecé a recopilar estados de cuenta, documentos de propiedades, información sobre inversiones. Todo lo que pudiera ser relevante para una eventual separación de bienes. Lo que encontré no fue exactamente lo que esperaba.
Había movimientos de dinero que no me cuadraban. Transferencias regulares a una cuenta que yo no reconocía. No montos enormes, pero sí consistentes, durante al menos un año. Como si alguien estuviera pagando algo. O a alguien. Le mostré esto al licenciado Morales, quien me dijo que era una información muy relevante y que la incluiría en el análisis completo. Al mismo tiempo, con ayuda de Valentina, empecé a guardar evidencia de manera cuidadosa y dentro de los límites legales. Conversaciones que Rodrigo había tenido en plataformas accesibles. Recibos de hoteles que había encontrado entre papeles de la casa. Fechas que no coincidían con sus versiones. Poco a poco, lo que era una herida emocional se fue convirtiendo en un expediente concreto. Y mientras yo hacía todo esto, Rodrigo seguía en casa. Cenando conmigo. Besándome en la mejilla antes de salir. Preguntándome si ya había llamado al plomero para arreglar el grifo de la cocina. La normalidad de su comportamiento debería haberme parecido monstruosa. Y en cierta forma lo era. Pero también me daba información muy valiosa. Rodrigo no sospechaba nada. Rodrigo creía que todo estaba bajo control. Rodrigo pensaba que su doble vida era perfectamente invisible. Y eso era exactamente el escenario que yo necesitaba. También durante esas semanas hablé mucho con Diego. No sobre el tema específico, porque no quería cargarlo más. Sino sobre él. Sobre cómo se sentía. Sobre sus amigos, su escuela, las cosas que le gustaban. Quería que supiera que independientemente de lo que estuviera pasando entre sus padres, él era la prioridad absoluta. Que no iba a perderse en el medio de este caos. Su maestra me llamó un día para preguntarme si todo estaba bien porque lo había notado un poco distraído. Le dije que estábamos atravesando un momento difícil en familia pero que lo estábamos manejando. Que gracias por avisar. Que iba a hablar con él esa noche. Y así lo hice. Diego me dijo que tenía miedo de que sus compañeros se enteraran de que sus papás se iban a separar. Lo miré y le dije, lo que pase en esta familia es nuestro. No de nadie más. Y lo que la gente piense o deje de pensar no define quién eres tú. ¿Entiendes? Asintió. Y en sus ojos vi algo que me llenó de fuerza para continuar. Vi confianza. Confianza en mí. Y eso fue suficiente. 3 semanas después de esa noche con el teléfono, el licenciado Morales me llamó para decirme que ya tenía todo listo. ¿Está usted preparada?, me preguntó. Respiré profundo. Sí, le dije. Estoy lista. Era viernes. Un viernes como cualquier otro. Diego estaba en casa de mi hermana, que se lo había llevado a pasar el fin de semana con los primos. Eso no fue accidente. Lo habíamos planeado así específicamente para que Diego no estuviera presente en lo que venía. Rodrigo llegó a casa a las 7 de la tarde. Cara tranquila. Corbata aflojada. Esa sonrisa de siempre. ¿Cocinaste?, me preguntó. Sí, le dije. Siéntate. Quiero hablar contigo. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Tal vez fue la calma. Tal vez fue que no había emoción en mi voz, solo determinación. Rodrigo tenía experiencia interpretando mis estados emocionales. Y ese tono era uno que probablemente nunca había escuchado. ¿Todo bien?, preguntó, con una sonrisa que empezaba a verse forzada. Siéntate, Rodrigo. Se sentó. Y yo, con la misma calma con que habría discutido los planes de la semana, le dije que sabía todo. No le grité. No lloré. No tiré nada. Solo le dije, de manera clara y directa, que sabía lo que había estado haciendo. Que tenía evidencia. Que había hablado con un abogado. Y que la conversación que íbamos a tener esa noche no era sobre si continuábamos juntos, porque esa decisión ya estaba tomada. La conversación era sobre cómo íbamos a hacer esto de manera responsable, por Diego. El color se le fue de la cara. Primero intentó negarlo. Eso duró aproximadamente 30 segundos, hasta que puse sobre la mesa algunos de los documentos que tenía preparados. No todos. Solo lo suficientes para que entendiera que la negación no tenía ningún futuro. Después vino el intento de justificación. Que se sentía solo. Que nuestra relación había cambiado. Que él había intentado hablar conmigo y yo nunca escuchaba. Lo dejé hablar. Sin interrumpirlo. Sin defenderme. Porque cada palabra que decía era otra demostración de que no entendía absolutamente nada. Que incluso en el momento de ser descubierto, elegía culparme a mí. Cuando terminó, le dije,
Todo eso que me dices podría habérselo dicho a mí. En cualquier momento de los años que llevamos casados. Podías haberme dicho que algo no estaba bien. Podías haber pedido que fuéramos a terapia. Podías haberme pedido el divorcio. Tenías opciones, Rodrigo. Y elegiste la peor de todas. Y no solo me fallaste a mí. Le fallaste a Diego. Ese fue el momento en que se quebró. Al mencionar a Diego, algo en Rodrigo colapsó. Las excusas se detuvieron. La defensiva se fue. Y lo que quedó fue un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo con claridad. Pero en ese punto, ya era demasiado tarde para las lágrimas. Lo que vino después de esa noche fue un proceso largo, doloroso y complejo. Como suelen ser todas las cosas que valen la pena. Rodrigo se fue de la casa esa misma semana. No hubo drama. No hubo escenas. El licenciado Morales había preparado un acuerdo provisional que establecía los términos de la separación mientras se procesaba el divorcio, incluyendo la custodia compartida de Diego, la distribución de los gastos del hogar, y el acceso a las cuentas. Fue en ese proceso donde los movimientos de dinero que había descubierto se convirtieron en un elemento central de la negociación. Resultó que Rodrigo había estado usando fondos de la cuenta familiar para financiar esa relación. Viajes, cenas, regalos. Durante más de un año, dinero que pertenecía a los dos, que yo había ganado con mi trabajo, había estado siendo usado para mantener su doble vida. Cuando el licenciado Morales presentó esa evidencia durante el proceso de divorcio, la posición de Rodrigo se debilitó enormemente. Y el acuerdo final que se logró fue significativamente más favorable para mí de lo que habría sido si yo hubiera actuado por impulso esa primera noche. Eso es algo que quiero que quede muy claro, la calma me salvó. No solo emocionalmente. Económicamente. Legalmente. En todos los sentidos prácticos. Diego tomó la noticia del divorcio mejor de lo que yo esperaba. Creo que en el fondo él ya sabía qué era lo que iba a pasar. Tenía sus momentos difíciles, como es natural. Días en que estaba triste. Días en que estaba enojado. Pero teníamos conversaciones abiertas, sin mentiras, adaptadas a lo que un niño de 10 años puede procesar. También lo llevé a hablar con una psicóloga infantil que nos ayudó enormemente a los dos. Ella trabajó con Diego para que pudiera procesar sus emociones de manera saludable. Y trabajó conmigo para que aprendiera a separar mi dolor de adulta de mi rol de madre. Porque eso es algo que nadie te enseña, cómo estar destrozada por dentro y ser la roca de tu hijo al mismo tiempo. En cuanto a Rodrigo, hubo momentos en que intentó cambiar la narrativa. Contarle a amigos comunes su versión de los hechos. Pintarme como la villana de la historia. Eso dolió. No voy a decir que no dolió. Pero aprendí algo muy importante, no puedes controlar lo que la gente piensa o dice. Solo puedes controlar quién eres tú y cómo actúas. Y si actúas con dignidad y consistencia, el tiempo hace el resto. La mayoría de las personas que nos conocían de verdad, que nos habían visto como pareja durante años, sabían la verdad sin que yo tuviera que decir nada. Porque la verdad siempre tiene una manera de mostrarse sola. 6 meses después de esa noche del teléfono, el divorcio quedó finalizado. Me senté ese día en el jardín de mi casa. La misma casa donde habíamos construido una familia. Donde Diego había dado sus primeros pasos. Donde yo había llorado noches enteras sin saber por qué y ahora entendía perfectamente por qué. Y en lugar de sentir el peso que esperaba sentir, sentí algo completamente diferente. Sentí alivio. Nadie habla suficiente sobre lo que pasa después. Todos hablan del momento del descubrimiento. De la traición. Del drama. Pero muy pocos hablan de lo que viene después, cuando el polvo empieza a asentarse y tienes que aprender a vivir en una versión completamente nueva de tu vida. Eso fue lo más difícil para mí. No la separación en sí. No el divorcio. Sino el silencio de un lunes por la mañana en una casa que ahora era solo mía y de Diego. El espacio vacío en la cama. La costumbre de cocinar para alguien que ya no estaba. Los hábitos del amor son los más difíciles de desaprender. Incluso cuando ese amor ya no existe. Incluso cuando esa persona te lastimó. Incluso cuando sabes, con toda claridad, que tomar distancia fue lo correcto. El cuerpo tiene memoria. Y esa memoria duele. Me permití sentir eso. Me permití los días malos. Los viernes por la noche en que Diego estaba con su papá y yo estaba sola en casa con demasiado silencio y demasiados pensamientos. Las fechas especiales que llegaban cargadas de algo que ya no era pero que había sido real en algún momento. Lo que no me permití fue quedarme ahí.
Empecé a ir a terapia de manera constante. No ocasional. Constante. Cada semana. Y eso fue transformador. Porque la terapia no te quita el dolor. Pero te da herramientas para atravesarlo de una manera que no te destruya. Entendí cosas sobre mí misma que nunca había querido ver. Patrones que venían de mucho antes de Rodrigo. Formas en que yo misma había contribuido a una dinámica que no me hacía bien, sin ser responsable de su traición. Porque eso es algo importante. Que alguien te traicione no significa que tú lo mereces ni que hayas hecho nada mal. Pero sí significa que hay trabajo interno que hacer para entender qué tipo de vida y de amor quieres construir a partir de ese momento. Me volví a conectar con cosas que había abandonado durante el matrimonio sin darme cuenta. La fotografía, que había sido mi pasión antes de que la vida familiar absorbiera todo mi tiempo. Las salidas con mis amigas. Los viajes que siempre posponía porque siempre había alguna razón para quedarse. Empecé a construir una versión de mí misma que no estaba definida por quién era en relación a Rodrigo, sino por quién era yo, por mis propios términos. Y Diego me acompañó en eso. No como carga, sino como compañero de aventura. Empezamos a hacer cosas juntos que nunca habíamos hecho. Sábados en el museo. Noches de películas con palomitas y la libertad de quedarnos dormidos en el sillón si el sueño llegaba. Viajes pequeños que no costaban mucho pero que construían memorias enormes. Vi cómo Diego también se iba aligerando. Como el peso que cargaba desde esas 3 semanas antes de decirme la verdad fue poco a poco desapareciendo. Como volvió a reír con más facilidad. Como empezó a sacar mejores notas en la escuela porque su mente ya no estaba dividida entre lo que sabía y lo que callaba. Y un día, quizás 8 meses después de todo aquello, Diego me dijo algo que me hizo llorar de una manera completamente diferente a como había llorado antes. Me dijo, mamá, creo que eres la persona más valiente que conozco. Y yo pensé, no. La persona más valiente que conozco tienes tú 10 años y me entregó un teléfono una noche de martes. Sería injusto contar esta historia sin hablar también de lo que pasó con Rodrigo después. Porque Rodrigo no es un personaje de película. No es un villano unidimensional. Es un hombre que tomó decisiones terribles durante mucho tiempo, que lastimó a las personas que más debería haber protegido, y que tuvo que enfrentarse a las consecuencias de esas decisiones. La relación con la otra persona no duró mucho después de que todo salió a la luz. Eso tampoco me sorprendió. Porque muchas veces esas relaciones están construidas sobre la emoción de lo prohibido, y cuando lo prohibido deja de serlo, la estructura se desmorona. Rodrigo atravesó su propio periodo difícil. Y aunque yo no iba a ser parte de eso, lo observé desde la distancia que nos da compartir un hijo. Lo que sí me importaba era su relación con Diego. Y en eso debo ser honesta, Rodrigo hizo el esfuerzo. No fue perfecto. Hubo momentos complicados. Pero se presentó. Mantuvo sus compromisos de custodia. Fue a las reuniones con la psicóloga de Diego cuando se lo pedimos. Y poco a poco, construyó con Diego una relación diferente a la que tenían antes. Más honesta. Más directa. Diego me preguntó un día si yo odiaba a su papá. Le dije la verdad, no, mi amor. No lo odio. Estoy enojada con él porque me lastimó. Pero odiar a alguien requiere una energía que prefiero usar en construir cosas buenas en nuestra vida. Tu papá y yo ya no somos pareja. Pero los dos te amamos. Y en eso nada ha cambiado. Diego pensó en eso un momento. ¿Y algún día van a poder ser amigos? No lo sé, le dije. Lo que sí sé es que vamos a poder siempre ser tus papás. Los dos. En el mismo cuarto si hace falta. Porque tú te lo mereces. Con el tiempo, Rodrigo y yo encontramos un equilibrio. No de amistad. Pero sí de civilidad. De respeto mínimo por el bien del hijo que compartimos. Y eso, en sí mismo, es una forma de justicia. No la que aparece en las películas, dramática y ruidosa. Sino la justicia tranquila de dos adultos que deciden poner a su hijo por encima de su propio dolor. Esta historia tiene muchas capas. Y cada capa tiene algo que enseñar. Aprendí que la confianza ciega no es virtud. Que confiar en alguien no significa ignorar las señales. Que hay una diferencia enorme entre dar el beneficio de la duda y hacer silenciar activamente la voz interior que te dice que algo no está bien. Aprendí que los niños ven más de lo que pensamos. Que nuestra obligación como padres no es solo protegerlos de las dificultades de la vida, sino enseñarles, con nuestro ejemplo, cómo se enfrenta la verdad. Diego vio algo. Diego tomó una decisión valiente y honesta. Eso no salió de ningún lugar.
Salió de la manera en que habíamos criado a ese niño para ser íntegro incluso cuando es difícil. Aprendí que actuar desde la calma, no desde el dolor, cambia completamente los resultados. Esa primera noche, si hubiera reaccionado de manera impulsiva, habría perdido mucho más que una relación. Habría perdido ventaja legal, habría generado un conflicto traumático para Diego, y habría mostrado una versión de mí misma que no soy. Aprendí que el apoyo de las personas correctas es invaluable. Valentina. Mi hermana. El licenciado Morales. La psicóloga de Diego y la mía. Ninguno de ellos pudo enfrentar esto por mí. Pero todos me dieron las herramientas y el acompañamiento para enfrentarlo yo. Aprendí que reconstruirse no es regresar a quien eras antes. Es convertirte en alguien que nunca habrías sido si no hubieras atravesado el fuego. Y esa persona, aunque llegue con cicatrices, llega también con una claridad y una fortaleza que antes no tenía. Y aprendí, quizás lo más importante de todo, que el amor propio no es un concepto abstracto. Es la decisión concreta, tomada día a día, de no aceptar menos de lo que mereces. De no reducirte para que otro quepa. De no silenciar tu dolor para mantener una paz que en realidad nunca fue paz. Esa decisión se toma una vez. Y después se vuelve a tomar. Y otra vez. Hasta que se vuelve automática. Hasta que se vuelve quien eres. Un año después de esa noche del teléfono, mi vida se veía completamente diferente a lo que había imaginado que sería mi vida. Vivía con Diego en la misma casa, que había remodelado un poco, cambiado la decoración, llenado de plantas y de luz y de las cosas que me gustaban a mí y que durante años habían quedado subordinadas al gusto compartido de una pareja. Había conseguido un ascenso en el trabajo, en parte porque sin la carga emocional de una relación disfuncional, mi energía se había redirigido de manera increíble hacia mi carrera. Diego estaba en 5º grado. Le iba bien. Tenía amigos. Reía con facilidad. Y a veces, cuando yo lo miraba sin que él se diera cuenta, veía a un niño que había atravesado algo difícil y había salido de eso más fuerte, más empático, más consciente del mundo. No sin cicatrices. No digo eso. Las cicatrices existen. Pero las cicatrices no son el final de la historia. Son la evidencia de que sobreviviste. Un sábado por la mañana, Diego y yo estábamos desayunando y él me preguntó si yo era feliz. Me tomé un momento para responder. No porque no supiera la respuesta. Sino porque quería que la respuesta fuera honesta y no solo tranquilizadora. Sí, le dije. Soy feliz. No de la misma manera en que pensé que iba a ser feliz cuando era más joven. Pero sí. Soy feliz. ¿Y ya no estás triste por lo de papá? A veces, le dije. Extraño la familia que creí que éramos. Pero no extraño la mentira. Y hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. Diego asintió. Con esa seriedad que tienen los niños cuando están procesando algo importante. Mamá, me dijo, ¿crees que hice bien en mostrarte el teléfono? Lo miré. Ese niño. Ese niño que un año después seguía cargando esa pregunta. Sí, le dije, sin dudarlo. Hiciste lo mejor que podías hacer. Me diste la verdad cuando yo más la necesitaba. Y eso, Diego, eso no tiene precio. Sonrió. Y siguió comiendo sus huevos revueltos. Y yo, en ese momento, entendí que esta historia no era solo sobre traición y sobre consecuencias. Era sobre la capacidad del amor honesto, incluso el amor de un niño de 10 años, de cambiar el curso de una vida. Antes de terminar, quiero hablarle directamente a alguien. No sé si estás viviendo algo similar. No sé si llevas días, semanas o meses sintiendo que algo en tu relación no está bien. No sé si tienes señales que estás ignorando, excusas que estás aceptando, un peso que estás cargando sola porque tienes miedo de lo que pasará si lo sueltas. Pero si estás ahí, en ese lugar, quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí antes. Tu instinto no miente. Cuando algo no está bien, hay una parte tuya que lo sabe antes de que tengas evidencia, antes de que tengas palabras, antes de que tengas prueba. Y esa voz merece ser escuchada. Buscar ayuda no es rendirse. Hablar con alguien de confianza, con un profesional, con quien sea que pueda acompañarte, no es señal de debilidad. Es la decisión más inteligente que puedes tomar. La calma es poder. Sé que cuando duele, la urgencia de explotar es enorme. Pero las decisiones que tomas en tu momento de mayor dolor raramente son las que te benefician a largo plazo. Respira. Piensa. Actúa desde la claridad, no desde la desesperación. Tus hijos necesitan verte íntegra.
No necesitan que finjas que todo está bien. Pero sí necesitan ver que cuando las cosas se rompen, los adultos tienen la capacidad de atravesarlo con dignidad. Eso es una de las lecciones más poderosas que puedes darle a un hijo. Y finalmente, merecéis más. Tú. Tus hijos. Todos merecéis un amor que no requiera que cierres los ojos para sobrevivir. Un amor honesto. Un amor que te sume, no que te reste. Y si lo que tienes hoy no es eso, tienes todo el derecho del mundo de buscar algo diferente. Eso no es egoísmo. Eso es amor propio. Y el amor propio es el principio de todo lo demás. Hay una escena que me quedó grabada para siempre. Es un domingo de invierno. Diego y yo estamos en el parque. Él está en los columpios, pidiéndome que lo empuje más alto. Y yo lo estoy empujando, viendo cómo se ríe con esa libertad que solo tienen los niños cuando están verdaderamente contentos. Y pienso en esa noche de martes. En ese niño parado en la puerta de mi cuarto con el teléfono en las manos y los ojos llenos de miedo y de amor. Y pienso en lo que vino después. El dolor. La planificación. Las noches difíciles. El proceso legal. La reconstrucción. Las cicatrices. La fortaleza. Y pienso en dónde estamos ahora. Y entiendo que la traición fue real. Que el dolor fue real. Que las consecuencias fueron reales. Pero también es real todo lo que construí después de eso. Esta versión de mí misma que es más honesta, más fuerte, más clara. Este hijo que aprendió que la verdad siempre es el camino correcto, incluso cuando asusta. Esta vida que, aunque no es la que imaginé, es completamente y genuinamente mía. La traición no me definió. La manera en que respondí a ella, eso sí me define. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto: el final de algo que creíste que era todo no es el final de ti. Es el comienzo de algo que todavía no puedes ver pero que ya está esperándote al otro lado del dolor. Solo tienes que atravesarlo. Con calma. Con dignidad. Con el apoyo de las personas correctas. Y con la certeza de que la verdad, aunque duela, siempre, siempre, te libera.